como su escudero, ¿no? A mí de verdad, y creo que en una ocasión nos predicó nuestra hermana Rafita, creo el hermano Dani, que cuando una persona, ¿no? Que tú veas una persona que es usada por Dios, no solamente un profeta, ¿no? Porque todos quieren estar con el profeta, a ver si me da una palabra, ¿no? A ver qué puedo sacar, ¿no? No, sino que también una persona que a lo mejor Dios la esté usando en otros dones, ¿no? Son don de sanidades, don de milagros. Yo de verdad que quisiera ese don de milagros, que cuando, ¿no? Que en el nombre de Jesús levántate un muerto, ¿no? Resucite, wow, amén, gloria a Dios, ¿no? O cuando Jesús, el agua lo convirtió en vino, ¿no? Ver ese tipo de cosas, de milagros, ¿no? Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que con cierto tipo de hermano nos juntamos, al que vemos que tiene más potencial o al que vemos que está más lleno, ¿no? Del Espíritu Santo. Y está bien, mis hermanos, pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un ministerio y dones. Entonces, lo que me gusta de Eliseo es de que sí estaba con Elías, pero al final él estaba aprendiendo, era como su maestro, porque Eliseo fue testigo de todo lo que Elías hacía, de todo lo que Dios permitió que Elías en ese momento hiciera. Eliseo estaba observando y dijo, no, pues de aquí estoy, porque si yo estoy con él, yo quiero recibir de lo que él porta. Pero Eliseo no se quedó ahí, dijo, yo quiero una doble porción. ¿Y qué le dijo Elías? Wow, has pedido algo grande, porque imagínense, Elías lo que portaba era grande, profeta de Dios, mencionado en el Antiguo Testamento, todo lo que hizo, ¿no? Entonces Eliseo fue inteligente, él no pidió cualquier cosa, él no dijo, pudo haber dicho, no, yo quiero que él siempre esté conmigo, ¿no? Porque si Elías a lo mejor se quedaba con Eliseo, él siempre iba a ser sombra, y Dios lo que quería que Eliseo también explotara lo que Dios le iba a dar. Entonces Eliseo fue inteligente, dijo, yo quiero eso, el espíritu que tú portas yo lo quiero, pero yo quiero aún más de lo que tú portas. Y le fue entregado, le fue quitado, ¿no? A su maestro, a su líder, pero él recibió una doble porción de la unción. Amén. Y recordemos que Eliseo era un hombre, ¿no? Chaparrito, creo que calvo, ¿no? Le hacían burla, ¿no? Y pues con la autoridad que el Señor le había dado, puso quietos a aquellos quienes lo estaban insultando. Sí, amén. Y eso es muchas veces lo que a nosotros nos hace falta, mis hermanos. No que nos pongamos al tú por tú con las personas, sino que aprendamos a poner por obra esa autoridad que el Señor nos ha dado. Una cosa, mis hermanos, es que diga la palabra. Si te dan en una mejilla, pones la otra. Y otra cosa es permitir que nos pisoteen, porque entendamos que nosotros somos hijos e hijas de Dios. No somos cualquier cosa. Somos hijos de un rey. Somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner por obra esa autoridad. Dice la palabra de Dios en Lucas, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad para reprender demonios, para sanar enfermedades. Entonces ahí Dios ya dejó algo para nosotros, esa autoridad. Ahora falta que nosotros arrebatemos esa autoridad en el nombre de Jesús y lo pongamos por obra. Amén. Amén. Y bueno, antes de darles el versículo que vamos a leer el día de hoy, mis hermanos, un punto importante que yo quiero tocar es el tema del aceite. El Señor, cuando le decía, el día domingo tú vas a predicar sobre Eliseo, vas a predicar sobre el aceite, sobre el ungimiento. Y bueno, en el Antiguo Testamento el aceite se utilizaba para muchas cosas, mis hermanos. La palabra aceite en el diccionario hebreo significa shemen, así como
se escucha shemen, que significa aceituna, perfume, o madera de olivo. También significa aceite de olivo, mis hermanos. Este perfume, aceite, se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Y por sus varias modalidades, pues fue un artículo bastante caro, que no cualquiera contaba con este artículo. Lo tenían que conseguir, pero les costaba, mis hermanos. El aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba para ungir a un futuro líder. Hoy en la actualidad, mis hermanos, ocupamos, ¿no?, el aceite de olivo, le ponemos canela, oramos por él, y así es como se unge al líder, al pastor, etc. Entonces también en el Antiguo Testamento se utilizaba para ungir al futuro líder. Un ejemplo de ello lo vemos. Vámonos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 9, del versículo 1 al 6, por favor. Y aquí el ejemplo que les voy a poner en primer lugar es el ungimiento de Jehú. ¿Amén? ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 9, del versículo 1 al 6. A ver, ¿alguien le puede hacer favor de leerlo, por favor? Yo lo voy a leer. Sí, a ver. Amén. Amén, amén. A ver si alcanza. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Calab. Cuando llegues allá verás ahí a Jeús, hijo de Josaf, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante entre tus hermanos y llévalo a la cama. Toma luego el redoma de aceite y derrámalo sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por el rey sobre Israel. Y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón y Cal. Cuando él entró, he ahí los príncipes del ejército estaban sentados. Y él le dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de un ungimiento. Vemos que el profeta Eliseo, ¿no?, por órdenes de él, pues mandó a un joven profeta a ungir a Jehú por rey de Israel. Entonces aquí en el versículo 3 dice: toma luego la redoma de aceite, que es una vasija, un recipiente que se utilizaba para el ungimiento. Entonces ahí vemos el primer ejemplo. El segundo ejemplo, pues como todos lo conocemos, es el ungimiento de David. Esto se encuentra en Primera de Samuel, versículo 16, del versículo 11 al versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 11 al 13. ¿Qué, mi amor? Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 11 al 13. Amén, gloria a Dios. Y bueno, así sea la palabra del Señor con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense, esta palabra es poderosa. Sí, amén. Cuando Samuel ungió a David, ¿qué pasó? Derramó aceite sobre él. Dijo que desde ese momento, ese mismo instante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y recordemos todo lo que hizo David en nombre de Dios. Fue rey de Israel. También se le iba a considerar como un profeta, porque Dios tenía comunión con él. Dios le hablaba, Dios le revelaba muchas cosas, mis hermanos. Entonces, aquí vemos dos claros ejemplos de un ungimiento, de Jehú y de David. Y bueno, como bien se los mencioné, el aceite de oliva o el shemen también se utilizaba para el proceso para hacer pan. Muchos lo utilizaban para esto. Y también se utilizaba o se llegó a utilizar como un medicamento. Y bueno, como ya les mencionaba, el aceite pues era utilizado de diferentes formas, por lo que se le consideró un producto de alto valor comercial. Y ahora sí, mis hermanos, una vez que hemos visto algunos ejemplos de cómo Dios mandó a ungir a varios de sus siervos para ser profetas, para ser líderes, para ser reyes sobre Israel, ahora sí, vámonos al capítulo que el Señor me dio en esta mañana para ustedes. Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Amén. Si lo tengo por acá. Amén, gloria a Dios. Y bueno, del versículo 1 al versículo 7, vamos a leer solamente este versículo. Y bueno, ahorita que lo leamos, ustedes me dirán, bueno, pero no tiene mucha similitud con lo que estás diciendo, ¿no? Porque aquí nos habla de otra cosa totalmente diferente. Pero Dios es sabio y Dios sabe por qué da la palabra. Amén. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Repita conmigo: entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queden. Amén, mis hermanos. Vean, aquí hay palabra de Dios. Uno podía pensar, bueno, esta mujer se quedó sin aceite, vino al profeta Eliseo, le dijo: es que pues me he quedado sin nada, ¿no? A lo mejor algunos dirían, o sea, lo quiso chantajear diciéndole, ¿no? Recuerda que mi esposo también le sirvió a Dios, fue temeroso de Dios. Eliseo sabía que este hombre había sido un varón de Dios, un hombre temeroso de Dios. Pero Dios, aquí hay algo, mis hermanos, Dios jamás se olvida de nosotros, ni de nuestra familia. Amén. Así como esta mujer acudió a Eliseo y le dijo: mi esposo ha muerto,
prácticamente nos hemos quedado desamparados y los acreedores han venido y han querido, tomar a mis hijos como esclavos. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Y qué quieres que yo haga por ti? Muchas veces así Dios nos dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ya traté por todos los medios, ¿no? A lo mejor de que tú te sientas bien, de que tú te levantes, de que tú te fortalezcas. Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? Y ojo, Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y dijo, no, pues la verdad es que no tengo nada. Ok, consigue vasijas, porque pues se va a derramar aceite sobre ellos, para que las vendas y puedas pagar a tus acreedores. Amén. Entonces aquí el Señor no se olvida de nosotros. 2, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una promesa, mis hermanos. Sea por medio de una palabra profética, sea por medio de uno mismo, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado una palabra. Ahora te pregunto, ¿tú qué has hecho con esa palabra? ¿Le has creído a Dios? ¿Has sabido esperar en Él? Porque, por ejemplo, en este caso sabemos que cuando una persona se queda sin los medios, ¿qué pasa? Se desespera, pierde el control, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No me va a alcanzar. Entonces, esta mujer estaba desesperada. Por eso acudió al profeta y le dijo, mi esposo ha muerto. Pero le recordó, mi esposo, recuerda, que mi esposo era temeroso de Dios. Muchas veces a lo mejor nuestros familiares fallecen en Cristo y nosotros muchas veces le decimos, recuerda que mi mamá, mi papá, mi hermano eran temerosos de ti, Señor. Ellos oraban, ellos clamaban día y noche. El Señor lo sabe, el Señor jamás se olvida de sus hijos. Eso sí tenlo presente. Dios jamás te va a dejar desamparado. Así no tengas dinero para pagar a lo mejor las deudas, así te encuentres en la peor situación, jamás, y recuérdalo bien, jamás Dios te va a dejar desamparado. Entonces, Dios, al ver la aflicción de esta mujer, tuvo misericordia y le dio sabiduría y entendimiento a su profeta para saber qué hacer. Porque imagínense, Eliseo con tantas cosas, yo creo, ¿no?, que traía en la cabeza, dijo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces aquí Eliseo habló sabiamente. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Fíjense, solamente contaba con eso. Muchas veces nosotros también contamos con muy poco. Muchas veces Dios te dice, ok, ¿tú con qué cuentas ahora? Muchos de nosotros decimos, Señor, nosotros pues no contamos con nada, solamente con un corazón dispuesto para agradarte, para servirte. Y díganme ustedes, ¿eso no es suficiente para Dios? Sí, amén. Sí, amén. Nosotros no podemos ofrecerle nada a Dios, porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. Él nos creó, inclusive de nuestra propia vida es dueño el Señor. Amén. Por eso el profeta le dijo, declárame tú qué tienes en casa. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, declárame tú qué tienes para ofrecerme. No, Señor, un corazón, ¿no?, contrito y humillado. Y dice la palabra que a un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Dios solamente quiere que dispongamos nuestro corazón, que le entreguemos todo a Él, porque hasta eso, mis hermanos, le entregamos nuestras cargas. Muchas veces venimos cargados y el Señor acoge nuestras cargas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que Dios obre en nuestras vidas? Dispongamos nuestro corazón, un corazón sensible a su presencia. Entreguémonos en cuerpo, en alma y en espíritu a Dios. Dejemos que Dios se lleve todo. Dejemos que Dios obre en nosotros. Así como Dios obró en esta mujer. Dijo, es que solamente tengo una vasija con aceite. No tengo más. No tengo más. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. Pero fue muy específico, vasijas vacías y que no sean pocas. ¿Por qué creen que le dijo eso? Porque iba a haber muchos. Así es.
porque iba a haber abundancia, mis hermanos, abundancia. Gloria a Dios. Y bueno, esta mujer, yo creo en su desesperación fue, ¿no? Y buscó y buscó y buscó y dijo, bueno, y acá hay algo muy importante, que esta mujer creyó. Amén. Porque sabía que este varón era un varón de Dios, profeta de Dios, porque ella, yo creo, observaba también a su esposo. Si ella dice, mi esposo era temeroso de Dios, entonces este varón daba, pues ahora sí que señales de que de verdad amaba a Dios. Entonces cuando esta mujer se vio desesperada, pues fue directamente al profeta y dijo, es que necesito de tu ayuda, necesito que me ayudes, porque estoy desamparada, porque necesito pagar a los acreedores, porque si no, se van a llevar a mis hijos como esclavos. Y yo voy a quedar aún más desamparada. ¿Y qué voy a hacer yo sola? Yo creo que esta mujer se hacía muchas preguntas. Pero el profeta, Dios mismo a través del profeta, mejor dicho, le dio la solución. Consigue las vasijas. Entonces yo me imagino a esta mujer desesperada consiguiendo, porque el profeta fue muy claro, consigue muchas, en abundancia, pero el profeta sabía lo que Dios iba a hacer. Amén, mis hermanos. Amén. Por eso dice la palabra que por fe caminamos, no por vista. Amén. 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 Y luego dice aquí el versículo 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vean, mis hermanos, cuando se terminaron, se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Y muchas veces nosotros, cuando ya estamos prácticamente debilitados, que ya no podemos más, ¿qué hacemos? También podemos dejar que ese aceite cese en nuestras vidas, se acabe. Y es por eso que Dios me dio esta palabra. No se preocupen, hoy no voy a predicar 2 horas, ¿no? Ya voy a acabar. No se preocupen. No se preocupen. Entonces, aquí el tema principal de esto es de que no dejemos que el aceite se acabe en nuestras vidas. Yo les decía al principio, a cada uno Dios le entregó una palabra profética. A muchos Dios les dijo, yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a restaurar tu casa, yo voy a restaurar a tu familia, yo te voy a sanar. Aquellos que estaban pasando por una prueba de enfermedad, yo te voy a liberar. Aquellos que estaban atormentados por demonios, yo soy fiel testigo de eso, porque a mí el Señor me liberó. Amén. Me liberó, yo le doy la gloria y la honra a Dios. Porque, mis hermanos, de verdad muchas veces vemos en la Biblia cuando Jesús no liberó a personas endemoniadas, pero ya cuando uno lo vive en carne propia, o sea, caray, no, eso sí está fuerte, porque como tal, pues uno no tiene el control de su cuerpo. Sí, los amén. demonios lo atacan, los demonios te debilitan. Sí, amén. Pero de verdad que cuando Dios viene y rompe las cadenas y te hace libre, dices, gracias, Señor. Y ahí es cuando uno cree, dice, de verdad tú existes, de verdad tú existes y de verdad tú me amas, porque has sobrado en mí. Entonces el Señor no quiere que tú dejes apagar ese fuego, mi hermano. No quiere que tú permitas que el problema, que la dificultad, que la desesperación, la tristeza, todo, apaguen ese fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Ahorita, justamente, ¿no? Las canciones que pusieron, las alabanzas, precisamente hablaron de eso, sobre el fuego, ¿no? Muchas veces nosotros cantamos y decimos, sí, quiero más fuego, ¿no? Y decimos más, pero de verdad, mi hermano, estamos disponiendo nuestro corazón para recibir más.
porque se siente, ¿eh? Muchos dirán, ay, es que yo estoy cantando y yo veo que son llenos los hermanos, pero yo no siento nada. Aguas con eso, mi hermano, porque ahí puede haber ya una muerte espiritual. Y yo creo que no queremos eso. Ya el Señor viene pronto por su iglesia. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque veo que muchos de mis hermanos que apenas llegaron a la iglesia se están levantando, predican, disponen su corazón, están gozosos, y los que ya llevamos más tiempo digo, Dios mío, ¿qué nos está pasando, no? De verdad, mis hermanos, cuando uno va a predicar, primero Dios lo ministra a uno. Sí, amén. No crean que nosotros nada más así venimos y ay, pues a ver lo que caiga, ¿no? A ver si hasta yo soy ministrada en ese momento, ¿no? Uno primero es ministrado para poder ministrar. Aun cuando Dios da palabra de exhortación, primero es para uno. Y uno tiene que orar y revisar su corazón si hay algo que no está bien delante de Dios. Dice nuestra hermana Rafita, y si es cierto, te acordé de tu mamá. Es mejor no ser avergonzados aquí Y no hay que allá arriba, que el Señor te diga, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus demonios. Yo creo que a nadie nos gustaría pasar por eso. Creo que fue hace 15 días, el Señor me daba una palabra, justamente lo que dice el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba, y decía, muchos en aquel día me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre profeticé. ¿Y qué va a decir el Señor en ese momento? apartados de mí, Apartados hacedores de de mí, maldad. porque nunca hiciste lo correcto. Siempre fue bajo tu propio criterio y beneficio. Y a mí nunca me honraste. Te apartaste, viviste tu vida como tú la quisiste y nunca fuiste capaz de entender que yo tenía un propósito para ti, que tenía un propósito para tu vida. ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos, con el ministerio que yo te entregué? Y ahí no nos vamos a poder justificar, mis hermanos. Por eso busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento en el que ya no, en el que de verdad van a querer buscarlo y el Espíritu Santo ya no va a estar ahí. ¿De verdad? Va a pasar lo mismo como este niño, ¿cómo se llama? El hermano de Jacob. Se me va siempre su nombre, ¿cómo? Isaú. Esaú. Ajá, Esaú. Gracias. Esaú, yo soy también muy mala para los nombres, del Antiguo Testamento. No me pregunte mucho del Antiguo Testamento, de verdad, mi hermano, se lo digo de todo corazón. Esaú, que dice que procuró con lágrimas la bendición, pero él mismo vendió su primogenitura. Amén. Hizo lo incorrecto. Él dijo, a mí para qué me va a servir eso? Yo en la vida haría eso. Yo soy la primogénita, gracias a Dios. Mi casa y mi familia. Digo, no, a ver, mi primogenitura es mía, ¿no? El Señor me la entregó. Entonces, gracias a Dios que hay una palabra en la Biblia. Por querer alimentarse, la vendió. Sí, por un La plato vendió, de lentejas. y dice después la palabra que después procuraba Sí. la bendición hasta con lágrimas. Lloraba, gemía, yo quiero la bendición, pero ya no, porque él mismo cometió un error, porque esa bendición iba a ser para él. Y vean qué bendición tan grande iba a tener Esaú, pero él echó por menos esa palabra. Dijo, a mí para qué me va a servir, de todo modo yo me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir eso? Iba a servir de mucho, porque iba a ser bendición para multitudes. Su nombre iba a estar escrito. Y en vez de decir Jacob, iban a decir Esaú. Sí, amén. Pero bueno, él no quiso esa bendición. Entonces, pues no cometamos el mismo error que Esaú, mis hermanos.
y dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a cerrar nuestros ojos. Ya terminé con la palabra.